ver tocar ese conjunto de cuerdas que hacen maravillosa la danza y también el canto. Y no acabaría con la poesía sin decir que la poesía son ustedes, estimado público, que están aguantando este calor porque sus aplausos son el precio más bonito que ellos pueden cobrar. Muchísimas gracias. Después del Centro Aragonés Puerto de Sagunto, tengo el placer de presentar al Centro Aragonés de Castellón, con un guiño en su primera actuación al Bolero de Alcañiz, siguiendo con una jota de los Dolores. Que ustedes lo sigan disfrutando. Sí, hola, buenos días de nuevo a todas y a todos. Habrán visto que hemos cambiado de presentador, un presentador de muchísima categoría, a la altura de la categoría de todos nuestros grupos, porque todos los grupos nuestros son espectaculares, trabajan muchísimo para ofreceros y para ofrecernos el folclore de Aragón con la mayor altura posible y el mayor nivel artístico. Y para eso necesitamos un conductor. Y ese conductor este año ha sido José Antonio García, mi tocayo, que ha sido una nueva adquisición. Y al final los presentadores suelen presentar, se quedan solos y nadie les ha dicho nada. Pero yo quiero pedir un fortísimo aplauso para este gran presentador, José Antonio García. Y luego, también se nos suele olvidar, porque lo están escuchando bien, ¿a que sí? De maravilla. Pues eso es gracias al equipo técnico de sonido, que son unos grandes profesionales. Y por si acaso la comida no puedo ir porque estoy bastante fastidiado de las piernas, quiero daros la enhorabuena por vuestra colaboración para que este encuentro sea un gran éxito. Ayer hicimos algo excepcional, que fue bailar la jota de Alcañiz en la Plaza de España. Todos los medios de comunicación se han hecho eco y seguramente entraremos en el libro Guinness de los récords. La jota de Alcañiz bailada por 25 grupos diferentes de 25 localidades de España. Eso ha sido un gran éxito que lo han reflejado los medios de comunicación. Y posteriormente, como saben, se desarrolló aquí el festival, también un gran éxito, la ronda, pero sobre todo me emocionó cuando vi la juventud y personas ya de mediana y tercera edad, el ambiente que había en la Plaza de España, en la verbena. Eso fue un gran éxito, fue un puntazo. Os prometí a la juventud que tendríamos, junto con mis compañeros que están por aquí, que os daríamos lo que queríais, lo que necesitabais, una gran orquesta para prolongar, una vez que se ha actuado y se ha hecho la ronda, para estar todos en armonía, abrazarnos, darnos saludos, y yo además colaboré con vosotros desde el balcón, que bailé 2 canciones. Bueno, pues no quiero robaros más tiempo, pero sí que quería deciros esto, y sobre todo, vamos muy bien de tiempo. Los autobuses hemos hecho un gran esfuerzo, algunos no van a ir a la ronda de Caspe y el resto de autobuses irán a la 1:30 a colocarse. Si no lo habéis leído en los mensajes que os hemos mandado, a la 1:30 tienen que colocarse los autobuses en la ronda de Caspe todos seguidos. De forma que cuando acabará el festival nos da tiempo suficiente para bajarnos a la comida. No hay prisa porque vamos a acabar sobre la 1:15, 1:20 y nos da tiempo para bajar a recoger los autobuses, y a medida que se vayan llenando irán saliendo al recinto ferial. Un abrazo muy fuerte y a seguir disfrutando con estos grupos tan maravillosos. Bueno, y ahora llega el momento de los protagonistas, que son el Centro Aragonés de Castellón. Cuando queráis.
Aragonés de Castellón. Otros hombres y mujeres. Gracias, Castellón. Gracias, Castellón. Gracias, José Antonio Lázaro, por ser